ustedes la puedan visualizar y si me pueden avisar. Si el tema, como bien lo dijeron, es consumo de alimentos a través de aplicaciones móviles en el contexto de la pandemia del COVID-19. Este tema me lleva sobre todo a recordar, digamos, aquellos momentos que tuvimos en alguna ocasión en Ecuador, en estas invitaciones académicas que bien el CIDE nos ha hecho a muchos de los colegas que seguramente ustedes ya conocen aquí a través de estos espacios. Por ahí vi caras conocidas como al colega Roger, a la maestra de Paraguay, Leticia, pues muchos saludos. Y me da mucho gusto pues recordar estos momentos porque quisiera empezar con esto, esta conferencia, ¿no? Cuando fui a visitar pues justamente la ciudad mitad del mundo en Quito, Ecuador, me quedé fascinado justamente por este monumento, por este edificio, por este museo y todas sus instalaciones, ¿no? Y aquí me da pues la pauta para poder iniciar, sobre todo hacer una reflexión sobre la relatividad, porque aquí en este punto espectacular de la ciudad mitad del mundo teníamos, digamos, esa vista especial, magnificente de Quito, Ecuador, ¿no? Y veíamos, digamos, en estos grandes jardines pues esos dos puntos donde podríamos identificar dónde comenzaba el norte y dónde comenzaba el sur. Y entonces esa foto particular donde nos poníamos en medio, ¿no? Y sacábamos la foto y decíamos, estamos en el norte, estamos en el sur al mismo tiempo, pues de eso se trata lo relativo de la situación, lo relativo de las realidades. Y específicamente cuando hablamos justamente de esta relatividad de las cosas, pues a veces las situaciones y las circunstancias también cambian con el tiempo, ¿no? Ayer lo que consumíamos era muy distinto a lo que consumimos ahora. Y también tenemos un comportamiento muy diferente en los mercados. Ahora con el COVID, pues consumimos distintas cosas y estamos preocupados justamente por el consumo de otras que ahorita vamos a ir analizando. Pero pues vamos a entrar en materia y en particular me llama la atención esta frase que por ahí encontré en internet. Éramos felices y no lo sabíamos efectivamente. Cuando estamos hablando del COVID con todos estos estragos sociales, económicos, de salud obviamente que ha generado esta enfermedad producida por el coronavirus, por uno de los tantos coronavirus, pues nuestra vida ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente, ¿no? Y esta relatividad de las cosas, pues nos obliga a repensar qué es lo que estamos haciendo como sociedad, nos obliga a repensar cuáles son los procesos justamente que tenemos y que realizamos como personas, pero también como entidades sociales dentro de las organizaciones también, ¿no? Y decimos, éramos felices, y efectivamente ahorita estamos valorando pues muchas de esas situaciones que posiblemente ya no las hacemos de la manera como lo hacíamos antes, pero bueno, tenemos que salir adelante. Efectivamente, muchos cambios se han dado y esos cambios de alguna manera han obligado a que muchos de los procesos puedan también evolucionar, ¿no? Simplemente en la educación podemos llegar a ver que ahora las tecnologías de la información y de la comunicación son una herramienta muy importante, sobre todo para poder transmitir ese conocimiento, pero también por parte de los alumnos nos obliga de alguna forma pues a engancharnos a otros procesos que están más adelantados a los que tomábamos o realizábamos anteriormente, antes de la pandemia. Bueno, hablando un poquito acerca del COVID, efectivamente, pues nosotros sabemos que es una enfermedad causada por alguno de los coronavirus y tuvimos pues este brote en diciembre del 2019. El primer caso en México efectivamente fue en febrero del 2020 y con este hecho pues comienza la fase uno de la pandemia en México. Efectivamente, pues el gobierno de México pues instaura algunas de las medidas obligatorias, como en muchos países, desde luego, para poder cuidar la salud de la población y que no se propagara en tal medida, digamos, este virus a través del contacto social. Efectivamente, es el 30 de marzo del 2020 cuando el gobierno de México pues instaura la suspensión de actividades no esenciales de los sectores público, privado y social. Seguramente en su país, en Ecuador, como en muchos otros, pues esta suspensión de actividades también se llevaron a cabo, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consistieron estas actividades que de alguna manera ya no se permitieron? Bueno, aquellas actividades que fueron muy diferentes al cuidado de la salud,
a la seguridad pública, como la protección ciudadana, la integridad y soberanía nacional, las actividades diferentes a la impartición de justicia, a la actividad legislativa, a la economía nacional, en los renglones de recaudación y de energéticos, así como de las actividades diferentes a la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas, agua, transporte, producción agrícola, pesquera, pecuaria, agroindustria, pues si eran actividades diferentes a las que acabo de nombrar, entonces no eran permitidas. Entonces estas actividades se quedaron limitadas para poder ser y obviamente dieron una fecha relativa para poder entonces seguir haciéndose a partir del 30 de abril del 2020. Bueno, entre otras de las medidas, sobre todo de la seguridad sanitaria generada por la emergencia del COVID-19, pues el gobierno de México precisamente instaura el cumplimiento del resguardo domiciliario que a todos nos afectó y que ahorita vamos a ver cuáles son sus consecuencias. Así también la limitación de la movilidad voluntaria, sobre todo porque a final de cuentas hay personas de alto riesgo que pueden llegar a tener padecimiento y con esta práctica, con estos desplazamientos voluntarios, podían incrementar su riesgo en su salud. Efectivamente, este resguardo domiciliario, esta limitación de la movilidad, pues impacta de manera negativa a muchos de los negocios, a muchas de las actividades económicas que ahorita vamos a ir analizando en las siguientes diapositivas. Y sobre todo, bueno, pues estas limitantes pues obligaron entonces a también cambiar nuestros consumos. Algo en particular del marketing que a mí me apasiona mucho estudiar es justamente el tema de los consumos, ¿no? Como consumos, pues tenemos que entender que es una actividad de adquisición de bienes y servicios para el deleite, para el disfrute, para el uso, ya sea de las personas, de sus familias o de otras instancias. Al considerar digamos, esta actividad de adquisición de estos productos y servicios, hay un cambio radical justamente a partir de este contexto del COVID. Sobre todo por esta cuestión de limitar la movilidad voluntaria y sobre todo las aglomeraciones sociales, entonces nos obliga entonces a ver y a analizar cómo se tiene que de alguna manera pues activar esta, valga la redundancia, la actividad económica. Ya no podemos ir a los restaurantes a tener, digamos, ese deleite de los alimentos, ¿no? Tenemos de alguna manera que buscar la alternativa para no tener, digamos, esos lugares, esos espacios cerrados de una forma, obviamente, cercana a otras personas y que sobre todo tienen que cuidar esta distancia, esta sana distancia entre persona a persona, entre mesa a mesa. Eso es lo que nos ha obligado de alguna manera a cuidarnos. El consumo ha cambiado porque ahora estamos viviendo en una hipocondría social. ¿A qué me refiero con esto? Pues es una percepción de que todo en el contexto del COVID me puede causar daño, me puede afectar, me puede contagiar. Entonces, en esta hipocondría social, pues ahora estamos prácticamente buscando alternativas en el consumo que me faciliten sobre todo cuidarme, mantenerme en la plena salud. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, ahora los conciertos de música ya no se dan en aquellas aglomeraciones, en esos espacios magníficos donde teníamos, digamos, un super escenario, un espectáculo de luces y toda la gente, bueno, pues estábamos codo a codo, ¿no? Los espectáculos, sobre todo de deportes, en el caso de fútbol, ya no lo podemos de alguna manera manifestar de esta forma. Otra de los eventos o de las actividades económicas que estuvo muy limitada, pues fue justamente el cine. Aquí en México, muchas de las cadenas de cine, aunque trataron de activar otra vez estas formas de negocio, pues terminaron cerrando porque efectivamente pues teníamos también ese miedo, ese pavor, que en estos lugares cerrados de alguna manera pudiera llegarme a contagiar, porque tal vez el aire que estaba esparciéndose, digamos, por estos artefactos, pues obviamente me pudiera llegar a contagiar. Los espacios en los supermercados, pues ya no podemos de alguna manera entrar, ¿no? Toda la familia, porque antes lo que hacíamos es, pues agarrar a la familia, vamos al mandado, vamos a buscar la fruta, vamos a buscar la carne, la leche, los huevos. Ya en los autoservicios ya solamente permiten entrar a una sola persona
por familia. Obviamente que muchas de las familias, y ustedes también lo sabrán, muchas de las familias lo que hacen, bueno, pues entra un familiar y después de 5 minutos, pues entra el otro familiar, ¿no? Y se trata como de burlar la seguridad y que obviamente también sabemos que tenemos que ser muy conscientes del riesgo que puede llegar a generar eso. Pero bueno, eso es parte del comportamiento del consumidor hoy día en el contexto del COVID. Otra de las cosas, el transporte público, ¿no? El transporte público se convierte en otro de los espacios de mayor cuidado, donde muchos de los gobiernos, sobre todo municipales y estatales en México, pues tuvieron que desarrollar un programa, sobre todo de protección, para que todos los usuarios del transporte público pudieran llegar a aportar la famosa mascarilla y que obviamente pues tuvieran un relativo distanciamiento social. Las escuelas también, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, como muchas de las universidades en México, están cerradas completamente. Nosotros ya estamos tomando, pues, para el próximo semestre vamos a llevar un semestre completamente virtual. Y a mis alumnos siempre les digo, bueno, muchachos, es algo que nos tocó, no es opcional, tenemos de alguna manera que buscar esas alternativas y tenemos que adaptarnos, ¿no? Que tiene mucho que ver este concepto de adaptación, más adelante lo vamos a ver. Las reuniones sociales también, bueno, cambiaron, ¿no? Ahora con el paso de las festividades navideñas y de Año Nuevo, pues seguramente tuvimos que utilizar las tecnologías de la información y comunicación para conectarme con mis seres queridos y de alguna manera felicitarlos, ¿no? Ya el riesgo que cada una de las familias pudiera llegar a tomar en esos espacios familiares, bueno, pues era llevado de una forma discreta, pero a final de cuentas también conlleva cierto riesgo. Otra de los espacios que de alguna manera fueron muy afectados en este contexto a través de la limitante del desplazamiento voluntario, pues justamente fue el turismo. El turismo, como ustedes saben, es una actividad económica sumamente para muchos países, es muy importante y fundamental y obviamente contribuye al Producto Interno Bruto de los países de una forma impresionante. Entonces, igual, o sea, muchos de los centros turísticos, de los destinos turísticos en México, pues se vieron afectados por estas limitaciones o estas medidas sanitarias, ¿no? También, pues el sector turístico tuvo a bien que discutir cuáles serían prácticamente algunas de las estrategias para poder rescatar el turismo y que poco a poco se pudieran llegar a abrir estos espacios con todas las medidas sanitarias, ¿no? Que muchas de las cosas son muy controversiales, efectivamente sí son controversiales, porque no tenemos, digamos, una rigidez en el cuidado de los espacios sociales. De repente, pues sí vemos gente muy inconsciente en estos espacios donde no trae la mascarilla bien puesta, no trae el tapabocas de una forma correcta o de alguna forma, pues en lugar de buscar ese distanciamiento social adecuado, pues no tiene ese cuidado, sobre todo en los bancos, en los supermercados, en estos centros de autoservicio. Entonces, aunque, por ejemplo, en México se han empezado a abrir algunos espacios y estamos remitiéndonos a este comportamiento, sobre todo del semáforo de salud en cada una de las entidades federativas, pues aún así es riesgo, ¿no? Hay algunas entidades federativas en México, como el caso de Campeche, que está en semáforo verde, pero en Yucatán está en rojo, ¿no? Entonces esa proximidad de las entidades federativas pues obliga también tener ese cuidado para no desplazarse estas gentes, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en Campeche en particular para un asunto legal, pero me llamó muchísimo la atención, bueno, tenía la confianza de que estaba en semáforo verde, pero me llamó mucho la atención que las medidas sanitarias que están llevando allá, sí las están llevando cada uno de los negocios por muy pequeños que estén. Ustedes pueden recorrer incluso el menor punto de venta, cualquier negocio, todos los negocios están obligados a tener un depósito de agua, jabón y gel desinfectante en las puertas para que todas las personas antes de entrar se tengan que lavar las manos. Cosa, por ejemplo, que muchos de las entidades federativas y muchos de los municipios no se llevan con esa rigurosidad estas medidas, ¿no? Pero a final de cuentas, si están en semáforo verde es porque de alguna manera les ha funcionado estas medidas.
Bueno, en este contexto, ¿en qué contribuye el mercadólogo, no? Porque a final de cuentas, desde la perspectiva del mercadólogo, tenemos que ser muy conscientes de que somos investigadores. Yo siempre les digo a mis alumnos de mercadotecnia, muchachos, es que tenemos que hacernos de información, tenemos que investigar qué es lo que está pasando, tenemos que ser muy sensibles de los cambios que hay en el mercado, porque tenemos y estamos obligados a proporcionar soluciones anticipadas. Dijeran por ahí, en las pláticas entre colegas, que muchas veces estos contextos de crisis generalmente provocan oportunidades de negocio. Y efectivamente, para nosotros como mercadólogos tenemos que ver cómo de alguna manera podemos anticipar soluciones. Soluciones, si ustedes quieren, comerciales, soluciones económicas, soluciones de emprendimiento, soluciones de educación, como de alguna manera, si tenemos esa visión emprendedora, seguramente podemos llegar a contribuir a esas necesidades imperantes que hoy se están emergiendo, ¿no? Entonces, sí es importante, sobre todo para todas aquellas personas que ahorita están en este espacio y que buscan de alguna manera o se están formando en la mercadotecnia, pues busquen estas oportunidades. En este contexto de crisis estamos justamente identificando oportunidades de negocio. No, no es que esté mal, al contrario, o sea, podemos llegar a contribuir a nuestra sociedad, ya sea con productos, ya sea con servicios, ya sea con algunas soluciones que de alguna forma puedan llegar a ayudar sobre todo a estos segmentos de mercado más desprotegidos. ¿En qué sectores impactan las medidas sanitarias durante el COVID-19 en la economía? A partir de aquí, de esta diapositiva, pues sí vamos a analizar una serie de datos que están muy, muy interesantes y que sobre todo en esta perspectiva mercadológica de la búsqueda de oportunidades de negocio, pues yo los invito a este viaje conmigo para poder analizar estos datos. No quiero atiborrarlos de información cuantitativa, pero sí de algunos comportamientos muy interesantes que de alguna manera he investigado a lo largo de, pues, de esta carrera, ¿no? Eh, Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, nos dice efectivamente y clasifica algunas de las actividades económicas mayormente impactadas y las de un impacto moderado, ¿no? Los clasifica en tres grupos. Las actividades con un impacto fuerte, las actividades con un impacto significativo y las actividades con un impacto moderado. Si ustedes se fijan, las actividades con un impacto fuerte, justamente lo que les decía, es el sector turismo. ¿No? El sector turismo, al cerrar justamente todos estos espacios, todos estos destinos turísticos, pues obviamente mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, sí preocupa efectivamente qué iba a suceder desde enero, desde febrero del 2020 hasta la fecha. Pues obviamente ya sabemos que algunos de los destinos turísticos, pues sí ya se empiezan a activar, pero pues, si no cumplen con las medidas sanitarias, entonces se ven mucho más afectados. El sector restaurantero, sobre todo, también es una de las actividades más afectadas. El comercio, no se diga, muchos de los comercios fueron cerrados justamente por ser actividades no esenciales, el transporte, la actividad de la moda, los automóviles, etcétera. Entre los menos, las actividades de impacto significativo, pues está la minería, la electricidad, el gas, el agua, etcétera. Pero hay alguno importante que sí resalta, ¿no? Los servicios empresariales. Mucha gente, ahorita lo vamos a ver, pero mucha gente, pues, de cerrar la empresa, pues cancelaron su forma de empleo, ¿no? Y muchos de los despachos que pudiéramos llegar a tener por ahí abiertos, pues también dijeron, bueno, es más el gasto que el beneficio que tenemos abriendo nuestra oficina. Entonces, de los menos afectados o de alguna manera que tuvieron un impacto moderado, pues está la agricultura y ganadería, que obviamente pues sí es una actividad pues importante, sobre todo por la generación de alimentos, los insumos y equipamientos, los medicamentos desde luego, etcétera, ¿no? Es un cuadro muy interesante porque ahí pone de manifiesto justamente donde como mercadólogos pudiéramos llegar a tener una oportunidad de injerencia. Pero yo les traigo en esta ocasión dos estudios que quisiera focalizar. Uno, que es la encuesta nacional de las características de la población durante la pandemia del COVID-19. Esta fue una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno de México y está titulada como la SARS-CoV
2. Este es un estudio público, lo pueden consultar en la página de este instituto, del Instituto Nacional de Salud Pública, ahí ustedes lo pueden llegar a consultar. Yo ahorita les traigo pues prácticamente algunos de los datos más significativos que le dan sentido, digamos, a esta charla. Y vamos a ver otro estudio, que es el estudio de la venta online, que este fue un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online. Esa es la versión pública porque tienen dos versiones. Bueno, vamos a ver los datos más relevantes de la encuesta nacional de las características de la población, la ENSARS-CoV, que quisiera pues analizar algunas consideraciones, ¿no? Esta fue una encuesta levantada telefónicamente, obviamente ahí en su metodología, pues obviamente hicieron el cálculo de una muestra, se aplicaron, bueno, se buscó aplicar los cuestionarios a 1,073 adultos entre 20 años y más, con una media de edad entre más o menos, 54 años, más o menos 14 años. Fue una encuesta que se levantó en mayo del 2020 y se obtuvieron 1,000 cuestionarios aplicados efectivos. Aquí lo importante, y llama mucho la atención, prácticamente el 63.4% de los encuestados dijeron que efectivamente habían disminuido sus ingresos económicos durante la pandemia. El 27.4% afirmó que algún integrante del hogar había perdido su empleo. Esto es grave. Y otra de las cosas, ¿no? Los fumadores en específico y también quienes declararon que obviamente toman alcohol, este incremento del consumo del tabaco y del alcohol ha incrementado de manera importante. Ojo, ¿no? Es lo que les decía, el 28.8% manifestaron ser bebedores de alcohol y de ese 28.8%, 12% dice que ha aumentado su consumo de alcohol. Además, hay que considerar que efectivamente, pues, somos más sedentarios, ¿no? Ahora con la pandemia, pues ya no nos movemos tanto, ya no salimos a los gimnasios porque muchos de ellos estuvieron cerrados. Otra de las cuestiones que llama mucho la atención en esta encuesta es que detectaron cuáles son los padecimientos más significativos de esta población encuestada. Sobre todo la diabetes en un 14.9%, pues obviamente es importante identificarlo como algo, una situación de riesgo en nuestra población. La hipertensión arterial, ahí me cuento yo, pero muchas de las personas, digamos, tenemos este padecimiento. También la obesidad es uno de los padecimientos significativos, las enfermedades cardiovasculares, el asma, como las enfermedades hepáticas, ¿no? Si se fijan ahí, son porcentajes que dirán, bueno, es que no son tantos. Sí, o sea, efectivamente, si ustedes lo multiplican por la población haciendo esta inferencia, pues seguramente nos preocuparemos por el número de la población que puede llegar a tener este tipo de padecimientos en México. Esta encuesta también maneja, les hicieron una pregunta de cuál era su dieta en los últimos 7 días. Y si se fijan, efectivamente, las familias encuestadas, o en este caso estas personas encuestadas, pues manifiestan que tienen una dieta balanceada. No me voy a poner a leer cada una de las barras, pero si se fijan, es una dieta balanceada que de alguna manera muchas de las familias identifican que sí están consumiendo de manera adecuada, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿por qué tanto padecimiento si ellos mismos dicen que comen súper bien, ¿no? Bueno, esto es con la cuestión de esta encuesta, ¿no? Vamos a ver entonces, por otro lado, el estudio de venta online, a ver qué nos dice. Bueno, este estudio, les cuento un poquito, es un estudio que se realizó online, obviamente utilizando el Internet. Se aplicaron 960 encuestas y el criterio de selección de los informantes fueron internautas mexicanos, hombres y mujeres, entre 18 y 55 años de edad, y que hubiera comprado algún producto o servicio en el último año. Esta encuesta en particular bueno, se levantó en enero del 2020, obviamente no estaba tan fuerte, digamos, este contexto del COVID-19, pero nos da algunos datos importantes. Y los segmentos analizados, pues prácticamente son dos, ¿no? Uno que le llaman ellos omnichannel. Los compradores omnichannel son aquellos que compramos en línea y los que compramos en el punto de venta físico, ¿sí? Ese es el comprador omnichannel, que en particular, pues ellos lo contabilizaron con 813 compradores. Y tenemos por otro lado a los compradores offline, que son los que compran nada más en los puntos de venta físicos, que son 147 compradores. Las 5 razones que esta encuesta genera para poder consumir en línea, y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, es que estas personas identifican que la más importante es la comodidad de recibir las compras a domicilio.
O sea, de verdad es muy cómodo, pues que tú a través de ciertas aplicaciones, ya sea en tu celular o a través de tu computadora, de tu laptop, pues hagas la compra de productos y servicios y pues obviamente te llega a tu domicilio y que obviamente pues esperamos que nos llegue en la mejor condición posible, ¿no? Porque también, digamos, este servicios de delivery justamente tienen ese problema, ahorita lo vamos a analizar. La segunda razón más importante para comprar en línea es que ahorramos tiempo, ¿no? Ya no tenemos que hacer esas filas, ya nos evita de alguna manera el desplazamiento, ya de cualquier manera nos permite hacer más cosas en el mínimo tiempo, etcétera, ¿no? La tercera razón más importante es que puedo comparar precios y variedad antes de comprar. Entonces, obviamente, como dijera Baudrillard, ¿no? Cuando justamente explica ay, perdón, el comportamiento, digamos, del consumo, pues justamente dice que el consumo es un problema de variedad, ¿no? Donde tenemos que seleccionar ciertos tipos de producto y ciertos tipos de servicio, o sea, no nada más nos vamos con la primera opción, hay que comparar. Y el consumidor actual, pues justamente es muy demandante, es muy especial para poder adquirir sus productos, ¿no? Entonces, en este sentido sería la tercera razón más importante. Podemos comparar los precios y podemos tomar la mejor decisión porque muchos de los productos obviamente nos ofrecen una mayor oportunidad de poder tener esa información y comparar cuál es el que más me conviene, cuál es el de mejor precio, cuál es el que me ofrece la mayor garantía, etcétera. La cuarta razón que en esta encuesta se destaca es que se pueden comprar productos que no están disponibles en una tienda física. Y eso pasa justamente porque a lo mejor hay ciertas tiendas que no están justamente en la limitación nacional y que puedo comprarlas en otro país, ¿no? Digo, bueno, pues tengo ganas a lo mejor de un producto electrónico, pero aquí en México no lo puedo obtener, pero sí en Ecuador, ¿no? Entonces, de alguna manera puedo llegar a tener ese acceso. Y el quinto punto, pues es justamente es que no encuentro productos disponibles aquí, pero sí los puedo llegar a tener disponibles en otro lado. Estas son las 5 razones para poder consumir en línea, según esta encuesta. Si ustedes se fijan aquí, hay una preferencia del consumidor de la compra en línea por categoría. Y aquí sí quisiera de alguna manera ser muy puntual en lo siguiente. No los voy a marear, yo ya les había dicho que no quiero marearlos con tanto porcentaje, pero la primera preferencia o categoría de productos de mayor preferencia es la comida a domicilio. Durante esta pandemia se ha incrementado el consumo de la comida a domicilio y los encuestados en un 62% manifiestan efectivamente esta preferencia de compra. Aquí obviamente no van a coincidir los porcentajes porque seguramente el encuestado obviamente podía seleccionar más de una categoría. Entonces, si se fijan aquí, los electrónicos están en segundo lugar, de manera de empate está por ahí la industria de la moda, las consolas y videojuegos, y luego está también esta industria de la belleza y cuidado personal, así como los deportes. Otras preferencias de menor importancia, pero que también repuntan en esta encuesta, pues es justamente los electrodomésticos, los muebles y decoración, la industria infantil, llámele juguetes, artículos infantiles, las mascotas, el sector automotriz, los supermercados y por último están los medicamentos. Y esto es raro, ¿no? Porque parecería que, bueno, durante el COVID pues utilizamos más medicamentos, ¿no? No es cierto. Aquí me voy a regresar a esta lámina, si pueden ver la primera categoría de preferencia de compra en línea según esta encuesta es la comida a domicilio. Bueno, en el caso de los servicios, si ustedes se fijan, los primeros, de alguna manera, la categoría que repunta es justamente los servicios de suscripción, ¿no? Toda esta parte del Netflix, toda esta parte del streaming, toda esta parte del uso, a lo mejor, de aplicaciones en el celular o en las computadoras, pues ahí podemos ver que repunta en un porcentaje importante. Los servicios bancarios, ¿no? Es muy cómodo hacer tus transacciones bancarias y financieras desde tu celular y ya se ha convertido, digamos, como una de las herramientas más importantes para evitar ir
al banco, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, efectivamente, pues tenemos mucho miedo de ir al banco, ¿no? Por esa incidencia de los robos a mano armada, entonces sí es como muy peligroso y preferimos mejor hacerlos desde casa, hacerlo desde teléfono celular. Los viajes, ¿no? A pesar de que, bueno, decíamos que había una limitante del desplazamiento a estos puntos turísticos, bueno, pues también son ahora, ¿no? Que se está abriendo un poquito más la actividad económica, pues obviamente son muy socorridos esta categoría de servicios como preferencia de compra en línea. La telefonía móvil, los espectáculos y eventos, aunque uno diga, bueno, pero es que ya no son presenciales, no, pero hay muchas alternativas ahora de streaming que lo hacen, digamos, por plataformas muy específicas, donde a través de la compra de tu entrada electrónica, pues puedes acceder a contenidos exclusivos, ¿no? La actividad de entretenimiento, que bueno, esto es muy variante, sobre todo por las aplicaciones informáticas, pero bueno, también tenemos aquí en esta encuesta que repunta de manera importante. Los pagos de servicios, movilidad urbana y educación. Bueno, ¿cuáles son los métodos de entrega más utilizados? Ojo con esto porque tiene que ver mucho también con la actividad del delivery en términos de la comida, ¿no? Ya vimos que una de las categorías más socorridas o que se incrementó de manera importante, digamos, durante el COVID, pues es justamente el consumo de comida a domicilio. Entonces, en este caso, pues obviamente el envío al hogar es el más recurrente en un 79%. Tenemos por ahí recoger en un centro de distribución el 10%, envío a la oficina para aquellas personas que de alguna manera pues no estuvieron remitidas a su domicilio para trabajar, pero también el envío a mi oficina o trabajo tiene un porcentaje del 31%, el envío a casa de un amigo familiar pues ya tiene un porcentaje menor, así como recoger en tienda física. Otro de los temas también importantes de esta encuesta es justamente la experiencia satisfactoria en el tiempo de entrega. Y les decía que lo que esperamos como consumidores, lo que esperamos como usuarios de muchos de estos productos y de estos servicios, pues es justamente que mi compra llegue en perfectas condiciones. O sea, es muy desagradable, por ejemplo, en el caso de la comida, que yo adquiero un producto, imagínense un pastel, y yo lo compro, lo estoy esperando porque va a cumplir años mi mamá y llega todo revuelto, ¿no? Llega sin betún, todo embarrado en la caja o en el envase donde venga y pues obviamente ya no es apto para el consumo, ¿no? Ya no dará digamos, esa sensación misma o esa emoción para poder, pues, partir el pastel o la torta como ustedes la conocen, ¿no? En un 53%, el que llegue en perfectas condiciones es muy importante para estos encuestados. El siguiente punto, pues es obviamente que se cumplan los tiempos de entrega, sobre todo si en la página te dice, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas de las empresas que se dedican a eso, pero muchas de las aplicaciones informáticas, lo que te dice, ¿sabes qué? Pues tu tiempo de entrega, la hora máxima de entrega es a tal hora, tal minuto, ¿no? Entonces, bueno, queremos ver efectivamente que se cumpla esta parte, ¿no? Y obviamente que mi compra tenga garantía en caso de daño o defecto y que sobre todo se sepa dónde se encuentra mi compra a través de un número de seguimiento, ¿no? Eso es muy, muy importante sobre todo en el caso de productos y que el producto pues obviamente tenga como respaldo un proceso de devolución fácil y rápido, ¿no? Entonces, si se pueden ver ahí, lo más importante es que llegue en perfectas condiciones. Bueno, hablemos entonces de cuáles son las empresas de comida rápida a domicilio en México, que aquí esta actividad, bueno, se ha incrementado justamente y mucho durante este contexto del COVID, ¿no? Obviamente, una de las empresas más importantes y más relevantes y con mayor visibilidad en México, pues obviamente es Uber Eats. Es una empresa que obviamente surge la idea por ahí en el 2006 y bueno, en el 2009 surge pues esta aplicación, el desarrollo de esta aplicación y pues la empresa registra en el 2010 su primer viaje, ¿no? Acuérdense que Uber pues sí nace como una aplicación de transporte
en específico, pero luego Uber Eats pues cabe justamente en la entrega de alimentos a domicilio. Entonces, en este caso, pues ya tiene mucha experiencia, tiene muchos años de experiencia. Y en México, el negocio de Uber Eats, como lo pueden ver ahí, comienza en México el 6 de octubre del 2016. En el 2016, bueno, tenía aproximadamente una participación de 500 restaurantes y para noviembre del 2017 la participación de restaurantes creció hasta una cantidad de 5,000 restaurantes. Con el COVID, en este contexto, es impresionante sobre todo cómo muchos de los micronegocios se están enganchando justamente a este tipo de aplicaciones para poder ser más visibles, ¿no? Han tratado de ver como alternativa, digamos, esta contratación con estas plataformas para poder darse a conocer, para poder mantener su negocio abierto y sobre todo, pues seguir sobreviviendo, ¿no? Porque muchas de lo que nos dejó el COVID es esta sensación, esta lucha por seguir sobreviviendo en esta vida. Bueno, otra de las empresas importantes en México es la empresa Sin Delantal. Es una empresa, pues obviamente española, y llega a México en el 2012. Esta empresa, pues, registra 4,500 restaurantes afiliados en diferentes estados de México, como la Ciudad de México, como les Monterrey, Guadalajara, el Estado de México, Puebla, entre otras. Y para el 2019, pues sí alcanzó, digamos, multiplicó mucho los usuarios hasta registrar 6 millones de usuarios en México con aproximadamente 12,000 restaurantes socios, ¿no? Y aquí, bueno, las grandes cadenas, sobre todo norteamericanas, bueno, pues también tienen una participación muy, muy importante. Entonces, aunque no en todas las entidades federativas tenemos la participación de Sindel Adelantal, en algunas ciudades, como ya las mencionamos, ahí sí están presentes. Bueno, eh, terminando con estos datos, digamos, de estos dos estudios focalizados, pues con mis alumnos siempre hacemos este ejercicio investigativo. Bueno, ya conociste estos datos, ya conociste, digamos, esta información que se maneja a nivel nacional. Bueno, pero ¿qué está pasando en tu entidad? ¿No? Entonces nos dimos a la tarea de poder desarrollar un estudio de caso y sobre todo para poder entender que si en este contexto del COVID, sobre todo con estos grandes datos de estas grandes empresas que generan esta información, bueno, ¿qué está pasando en nuestro entorno? Entonces hicimos un estudio de caso a través también de una encuesta online que nosotros titulamos Consumo de comida rápida y uso de aplicaciones móviles, pero en universitarios de Guanajuato. Entonces, algunos de los datos más relevantes de esto lo hicimos nosotros en la Universidad de Guanajuato con algunos alumnos participantes. Fue un estudio completamente cuantitativo, utilizamos una encuesta en línea, fue aplicada a 384 estudiantes del nivel superior y se aplicó en agosto del 2020. O sea, no fue en los primeros meses del 2020, fue un poquito más tarde, ya habíamos tenido prácticamente una etapa o dos etapas o tres etapas de encierro por ahí, pero bueno, se hizo en agosto, ¿no? Casi a mediados del año. ¿Cuáles son los resultados o algunos de los resultados? Bueno, ¿cuáles son las herramientas que utilizan los estudiantes universitarios para la solicitud de alimentos? Y si ustedes pueden ver, o sea, este segmento en particular de universitarios, pues tiene muchas habilidades, tiene muchas competencias para el manejo, sobre todo de tecnología. Y ellos en esta encuesta, pues nos dicen que efectivamente ellos en un 50,6% sí utilizan las aplicaciones móviles. Pero si ustedes pueden llegar a ver, hay muchas de las aplicaciones que no funcionan en algunas entidades federativas. Solamente se puede llegar a utilizar donde de alguna manera la marca o esta empresa pueda llegar a tener presencia, pero no en todas. Entonces, por ejemplo, aquí en la localidad donde yo me encuentro, sí existe, por ejemplo, el Uber Eats. Existe Rappi también, ¿no? Y otras empresas que por ahí surgen. Pero hay un servicio en particular que se le llama el motomandado. El motomandado, pues son particulares, son personas que de alguna manera se invirtieron en una motocicleta, la adaptaron, digamos, con alguna caja, con algún dispositivo de almacenamiento y obviamente, pues ellos hacen mandados. Entonces, ustedes les llaman por WhatsApp y obviamente dice, ¿sabes qué? Yo necesito
tal y tal, y entonces a la vuelta de cierto tiempo, pues me traen lo que yo solicité. Y este servicio de motomandado, así como el servicio de taxis para poder desplazar o pedir comidas, pues obviamente es uno de los servicios más ocurridos donde las ciudades, en otras ciudades no tiene presencia estas grandes empresas como Rappi, como Sin Delantal, como Uber Eats, entre otras. Entonces aquí podemos llegar a ver que efectivamente el 14%, 14.3% no utiliza servicio de comida a domicilio, pero en un 8.2% utiliza servicios diversos de reparto a domicilio, como los que ya les comenté, como el motomandado o el taxi. Y muchos de ellos, el 26.9% de los encuestados, pues utiliza servicio de reparto del negocio proveedor. O sea, no lo utiliza directamente en una aplicación, no desde el celular, a lo mejor conoce el teléfono de la tiendita de la esquina, conoce al que me trae las verduras, entonces le llama y el servicio de reparto que tiene en particular el proveedor, pues es el que me ofrece esta entrega. Otro de los datos relevantes es la frecuencia de utilización de las aplicaciones móviles, sobre todo para la solicitud de comida rápida. Los encuestados dicen que en un 26%, pues obviamente nunca utilizan las aplicaciones móviles, pero ya vimos que efectivamente tienen otras alternativas para poder pedir comida, ¿no? Pero hay un porcentaje importantísimo que es el 55.9% que sí lo utiliza una vez a la semana. Ojo, mercadólogos, porque eso es oportunidad de negocio, ¿no? En un porcentaje menor de 15.5% lo utiliza de 2 a 3 veces a la semana. Y ya de 4 a 5 veces a la semana, pues es un porcentaje muy mínimo. Bueno, ¿cuál es la frecuencia de solicitud de comida rápida? Si ustedes se fijan ahí, la frecuencia es muy parecida a la lámina anterior, es una vez a la semana y el 18.4% dice que nunca, o sea, nunca utiliza estas aplicaciones, pero bueno, ya vimos y volvemos a repetir, tienen otras alternativas para poder acceder a este tipo de alimentos. En el 13.1%, pues lo utiliza de 2 a 3 veces a la semana. Bueno, la frecuencia, sobre todo se les preguntó qué tipo de comida y productos y servicios prefieren, ¿no? Por ejemplo, se le preguntó qué frecuencia de solicitud de vinos y cerveza. Bueno, siendo universitarios, bueno, son jóvenes, pero queríamos saber esta parte, ¿no? Decía un alumno, bueno, maestro, pues es que la juventud impera, pero pues a lo mejor este consumo sí es importante poderlo ver, pero sí salió de manera importante que el 82.2% nunca utiliza una aplicación móvil para poder solicitar vinos y cerveza. No decimos aquí con esto de que a lo mejor no tengan otras alternativas para hacerlo, pero bueno, según la encuesta nos arrojó que efectivamente no utilizan las aplicaciones. Esto puede llegar a vertirse en diferentes aristas, ¿no? A lo mejor no existen en la aplicación negocios que de alguna manera puedan llegar a otorgar este tipo de productos, por ahí está. El 9.0% dice que sí lo utiliza una vez a la semana. ¿Cuál es el propósito del consumo de los universitarios, ¿no? Cuando utiliza aplicaciones móviles? Bueno, generalmente el propósito del consumo, el 49% lo utiliza para consumo familiar. Nosotros por ahí teníamos algunas hipótesis de que, bueno, la vida universitaria a veces es mucho en compañía de sus compañeros, ¿no? Pero ahora con el COVID, pues desde luego con quien convives más es en tu familia, en el hogar. Entonces, en ese sentido, el 18% nos manifestó que es de consumo individual, así como también el consumo con pareja salió con un 18% y el 14% el consumo con amigos, ¿no? Bueno, en particular, bueno, sacamos muchos resultados en esa encuesta, pero estos son los más relevantes. Algo muy importante como hallazgo que sí les quería comentar, que muchos de los universitarios están volteando a esta preocupación, sobre todo de la sostenibilidad. Había una pregunta por ahí interesante que decía, bueno, ¿tú qué haces con los complementos? Por ejemplo, catsup, mayonesa, aderezos que llegan a tu casa. Em, Decía un alumno, dice, bueno, generalmente sí se guardan, ¿no? Pero pues no siempre, a lo mejor tienes ahí el montón de aderezos, de estos sobrecitos, pero no los utilizas porque a lo mejor el consumo esporádico de la comida rápida,
pues no es, como dijimos, diario, o sea, puede ser a lo mejor una vez a la semana, como bien lo decía la encuesta, dos veces a la quincena, no sé, pero pues no los consumes de manera frecuente. Entonces, pues, sí hay muchas cosas por ahí que nos dieron la pauta de indagar en otro estudio, pero hay algo importante, decían ellos que en una pregunta abierta que le decíamos, bueno, ¿tú qué sugieres para que de alguna manera los negocios puedan llegar a permanecer abiertos, ¿no? Y muchas de las opiniones de estas aportaciones de los chicos estaban enfocadas sobre todo a los envases, que los envases fueran más sostenibles. Por ejemplo, las cajas de las pizzas que pudieran llegar a servir como platos, ¿no? Entonces daban unas ideas muy interesantes para que de alguna manera pues esta gente pudiera llegar a decrementar sus gastos y pudiera llegarle a dar pues mucho mejor servicio a los mercados que estaban atendiendo. Bueno, también les traigo aquí algunos casos de éxito en México que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención y son casos de éxito en México sobresalientes durante el COVID en el caso de los alimentos. Y ustedes también pueden localizar estos datos en las páginas, búsquenlo así como tal cual como negocios, pero son parte de casos que mueven, digamos, la motivación de muchos más que seguramente son un ejemplo, digamos, para otras empresas. Tenía un alumno en el semestre pasado que llevábamos a cabo un proceso, digamos, de intercambio muy interesante, porque él es agricultor, toda su familia es agricultora, es de Michoacán, esta familia, pero el muchacho estaba muy preocupado justamente en poder eh, otorgarle a la familia, digamos, otras herramientas mercadológicas que le permitieran sobre todo incrementar la utilidad de sus productos. En esta cuestión, pues sí, en las discusiones que se dieron, pues lo más preocupante era del muchacho, bueno, ¿qué productos son los que nosotros tenemos que sembrar? Pero en estas discusiones yo le decía, es que no es tanto el producto, es una cuestión de poder incrementar el valor del producto y que a lo mejor puedas llegar a identificar otro tipo de segmentos de mercado. Esta empresa, la Huerta Verde, es una empresa que tiene 7 años de experiencia y tiene una tienda en línea y que efectivamente, bueno, pues sí, opera en la Ciudad de México, vende frutas, verduras, carnes, pan, abarrotes, todo este tipo de variedad, pero lo que ellos estuvieron enfocados es a esta cuestión del valor agregado que era que sus productos sean 100% naturales, no tienen conservadores, ¿no? Y las presentaciones, pues obviamente de los productos, déjenme ver si, ok, aquí está. Las presentaciones de los productos, si se fijan, o sea, son muy armónicas, llaman mucho la atención por los colores. El hecho de poder comunicar prácticamente que son completamente naturales, pues nos da esa seguridad. Ahora con el COVID les decía que la hipocondría social, pues obviamente nos preocupa mucho que nos podamos contagiar. Ahora los productos ya no se venden por los ingredientes que tienen, sino por el beneficio que puedan llegar a generar en el consumidor. Entonces, si estos productos son completamente naturales, pues yo sí confiaría en que a lo mejor en mi padecimiento de hipertensión, pues me hagan el menos daño posible, ¿no? Entonces, a lo mejor en esta cuestión, pues si yo pudiera llegar a generar productos con un mayor valor agregado, que obviamente esto en esta estrategia pues puede incrementar la utilidad. Y yo le comentaba pues justamente a mi alumno que habría que trabajar justamente en esta parte, ¿no? En esta creación del valor tanto al cliente como al mercado. Bueno, ese es un caso de éxito, búsquenlo por ahí. La Huerta Verde es muy interesante, busquen ahí su página para que puedan llegarles a dar mayor información. Otro de los casos de estudio de éxito que también les traigo y que quiero compartirles, pues es esta empresa, el restaurante Bello Puerto. Es un restaurante que está ubicado en una de las zonas pues muy elegantes de la Ciudad de México, como es Polanco. Es una zona cara, y que obviamente muchos de los restaurantes pues ya no recibieron comensales, ¿no? Por esta parte de la limitación de salud. Pero entonces sale justamente una alternativa de estos restaurantes donde obviamente crearon una experiencia de consumo diferente para sus clientes o para sus nuevos consumidores. ¿Y en qué consistía esta estrategia? Bueno, pues prácticamente si es un restaurante fancy, si es un restaurante de moda, es un restaurante de lujo, pues obviamente no es barato, no es económico. Entonces, en este sentido, para poder crear esas experiencias, pues obviamente mandaban estos platillos elaborados,
pero desmontados. Hagan de cuenta, pues era un platillo con base a carne, pero estaba casi al 100% preparado, pero estaba desmontado. La carne estaba en un lado, la ensalada estaba en otro lado, pero había un manual que te explicaba cómo montar o cómo terminar de preparar estos platillos en casa y cómo de alguna manera los pudiéramos montar para podérselos degustar junto con la familia o con las personas con que convivieras, ¿no? Esa estrategia pues prácticamente fue muy, muy interesante y le sigue funcionando, ¿no? Entonces, el tercer caso que les quiero comentar justamente, hablando de estas experiencias personalizadas, es un servicio que se llama Chef en Casa. Chef en casa, hagan de cuenta que ustedes pueden llegar a contratar a una persona, un especialista gastronómico, que de alguna manera pues les puede llegar a dar y ofrecer pues un menú muy, muy ad hoc a lo que ustedes tienen como gusto. Y tienen dos conceptos, ¿no? Uno que dice vienes y vamos. O sea, si de alguna manera puedo llegar a tener el contacto con ellos, yo les puedo especificar, ya sea a través de alguna aplicación o algún contacto electrónico, qué es lo que quiero para que ellos me puedan llegar a visitar a mi domicilio, ¿no? Obviamente con todas las medidas restrictivas, pero a final de cuentas, pues es algo muy, muy distinto que se puede llegar a tener. Y otro de los conceptos que tiene generando estas experiencias es poder planificar, digamos, algunas opciones muy específicas para poder celebrar cumpleaños con individuos o con grupos sociales muy, muy reducidos, ¿no? Muy, muy de confianza, pero eran ya como planificaciones muy específicas. Esos son de los tres casos que les quería hablar y que de alguna manera pues nos ofrecen alternativas para poder rescatar, ¿no? Hay que pensar, hay que ser creativos, pero aparte de ser creativos, hay que llevarlo a la práctica y cuando lo llevamos a la práctica puede llegar a funcionar como negocio, estamos hablando de innovación. Por último, ya para poder cerrar mi participación, yo les ofrezco, pues prácticamente me gusta mucho cerrar también mis clases con aquellas estrategias que pueden llegar a funcionar, sobre todo en esta industria de alimentos a través de aplicaciones móviles. Yo sí quisiera compartirles estas estrategias. Número uno, o sea, todas las empresas, aunque no sean de alimentos, aunque no sean con el uso de esta tecnología, tenemos que adaptarnos, porque si no nos adaptamos, nos morimos, ¿no? Y sobre todo hay algo muy importante, hay que perfeccionar la logística de entrega porque ahorita es muy, muy importante la entrega a domicilio, la entrega donde se me indique. Entonces tenemos que cumplir, digamos, con las expectativas de nuestros clientes, pero pues obviamente si las aplicaciones que yo tengo a la mano no están funcionando como yo las estoy esperando, pues desde luego yo tengo que perfeccionar con mis recursos y con mucha creatividad, vuelvo a insistir, estas formas de entrega. Dos, hacer que se recuerde la marca. O sea, si nosotros tenemos más visibilidad de la marca en este tipo de productos y si mis ingredientes y mi preparación de verdad es excepcional, seguramente en el cliente se le va a quedar en recordación mi marca y puede llegarla a recomendar con otros conocidos, con otros familiares y de alguna manera se pueden llegar a incrementar pues las ventas. Tercero, cuidar los detalles de entrega. Como ya vimos en toda esta información recabada, necesitamos de alguna manera que en la entrega tengamos ese cuidado de que así como se ve en la fotografía, así hay que entregarlo, ¿no? Así el cliente lo tiene que recibir. Cuarto, hay que resaltar los beneficios a la salud. Les decía de lo de la hipocondría social, pues obviamente no es a lo mejor el pastel de chocolate, ¿no? Sino le puedo decir a lo mejor que tiene un componente obviamente natural que le va a permitir sobre todo incrementar su calidad de vida, ¿no? Porque el chocolate es vida y porque de alguna manera nos ofrece felicidad y puedo llegar a venderlo de muchas maneras. Y quinto, pues las ofertas y el precio ya no tienen tanto peso, ¿no? Lo que tiene peso es justamente el valor agregado que tú le puedas llegar a dar a tus productos, a tus servicios, pero ya obviamente orientados a tu cliente o a tu mercado. Pues por mi parte es todo. Antes nada más quisiera recomendarles, por último, que usen envases y empaques respetuosos con el ambiente. Hay que procurar las entregas sin contacto, obviamente, respetar las medidas sanitarias, recordar a los clientes que estamos juntos en esto y sobre todo cumplir lo que prometemos. Pues muchísimas gracias. Yo les agradezco a todas las personas que estuvieron como auditorio en esta sesión. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi contacto, es jc.montiel@ugto.mx, ahí me pueden escribir y podemos llegar a tener contacto para cualquier duda
para cualquier colaboración también, pues adelante, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, estimado doctor Julio.